Bienvenidos. Nuestro objetivo es enseñarte la palabra de Dios que tiene para ti. Nosotros somos la Iglesia Cristiana Justicia y Amor. Comenzamos. Mateo 11, por favor. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, en el maravilloso y precioso nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos su santo y bendito nombre y le pedimos, Padre, que en esta preciosa mañana usted nos ayude, nos enseñe, nos dirige y nuestro corazón esté dispuesto y abierto para recibir su palabra y obtener descanso, dirección, aún, Señor, reprensión a través de ella, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 11, verso 28 dice: Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos invita a dejar nuestros problemas en Él. Nos invita a descansar en Él. ¿Quién no tiene problemas? En alguna área, familiares, económicos, físicos, emocionales, a todo el mundo se nos presentan problemas. Pero el Señor nos enseña a descansar en Él, dejarlos en Él. Nosotros a través del día, a través de nuestro caminar, a través de nuestro vivir, nosotros nos enfrentamos a diferentes presiones durante todo el día. ¿Sí o no? Somos cristianos, pero tenemos presiones, tenemos situaciones difíciles a cada día. Y lo que se espera de un cristiano es que el cristiano encuentre un equilibrio perfecto entre su tiempo, en su actuar, para la familia, para el ministerio, para los amigos, para su trabajo. Pero ¿qué resulta? Que de pronto el cristiano está frustrado y cansado. Parece ser que así es. Entonces, ¿cómo es que debemos aprender a descansar en el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Si cuando nosotros lo llevamos a la vida práctica nos damos cuenta que de pronto nos sentimos cansados y cargados. Gloria sea al Señor. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Bueno, Dios tiene una intención, y esa intención es que Dios, a través de Él, nosotros podamos experimentar un descanso para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Pero esto puede ocurrir solamente cuando nosotros estamos completamente confiados en Dios. Aleluya. Rindiéndole a Él todas nuestras cargas. ¿Qué quiere decir rindiéndolas? Dejándolas ahí. Gloria sea al Señor. Mire, quiero que vayas a Salmo 62 en el verso 1. Cuando el creyente se siente atribulado, se siente cansado, mire que lamentablemente la primera actitud que nosotros tenemos es negarnos a seguir en Dios. La primera actitud que nosotros tomamos es no ir a la iglesia. ¿Se han dado cuenta de esto? Aleluya. Ahora, no es una generalidad. Sabemos que los que amamos al Señor y que tenemos un fundamento firme, lo primero que hacemos es cuando más enfermos estamos y más cargados estamos, es cuando más estamos en la iglesia. Pero de alguna manera es los que han entendido dejar las cargas en el Señor. Pero la verdad es que si volteamos a nuestro alrededor, vamos a ver gente que cuando está cargada y cansada se separa del Señor. Y como que espera sanar afuera para después regresar con más ánimos. Y la verdad es que no es así. La verdad es que es más difícil todavía. Pero mire, vamos a ver una escritura de Salmo 62 en el verso 1. Dice: mi alma encuentra descanso en Dios. ¿Por qué dice el salmista mi alma encuentra descanso? Porque su alma no estaba descansada. Tenía problemas como usted y como yo. Pero él decía que cuando él recurría a Dios,
podía descansar. Entonces la solución no es retirarse de Dios, sino es acercarse más al Señor. Dice, mi salvación viene de Él. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza que nunca serán conmovidas. Es un poco diferente a la Reina Valera 60. Y si usted se va a la misma Salmo 62, versos 5 y versos 6, como que este salmista le habla a su alma y le dice, busca el descanso, oh alma mía. Él se dice a sí mismo, busca el descanso, oh alma mía. ¿En dónde? Dice, busca el descanso, alma mía, en Dios. Mi esperanza viene de Él. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi fortaleza. No serán conmovidos. Este salmista sabía algo, que ante cualquier situación y ante cualquier dificultad, él podía buscar de Dios. Solamente en Él estaba la respuesta, solamente en Él estaba el descanso. El problema es que muchos de nosotros, cuando tenemos problemas, queremos explicaciones. Queremos el por qué, el para qué, cómo fue. O sea, queremos que se nos rinda una lista de, no, pues que mira, pasó esto y aquello. Una serie de justificaciones que lejos de satisfacernos, nos enredan más. Porque nos enteramos de cosas que ni sabíamos y que lo que hacen es lastimar más aún nuestro corazón. Y este salmista sabiamente dice, mi alma espera en el Señor. Él es el único que puede tener el descanso realmente para nuestras vidas. Ahora, esta escritura que nosotros vimos al principio es una invitación que hace el Señor a todos aquellos que están trabajados y cargados. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son aquellos que están cansados y cargados? Bueno, hay dos maneras de estar trabajado y cargado. Hay una preocupación en mi corazón. Tengo algunos tiempo para acá, 2-4 meses aproximadamente, hablando con algunos pastores y dándonos cuenta de que hay mucha gente que está en la iglesia, pero que está sufriendo. Y entonces, pensando yo en esto, y si ustedes recuerdan de lo que hablé el servicio pasado, cuando hablamos que nosotros tenemos la libertad para decidir lo que vamos a hacer, y que si alguien nos tira basura, nosotros decidimos si la tomamos o no la tomamos, y somos responsables de que nos contaminemos o que no nos contaminemos. Aunque la naturaleza humana es dada a esto, pero la naturaleza espiritual no. La naturaleza espiritual es sabia. Pero entonces encontramos que hay dos áreas, hermano, en las que una persona puede estar cansada y cargada. Y vamos a encontrar que hay una persona que está cansada y cargada sin Dios, y una persona que está cansada y cargada con Dios, diciéndose con Dios. Entonces vamos a ver esto. Algo que puede cansar y cargar, frustrar a un no creyente es su pecado. Isaías 59 en el verso 1. Realmente no creo yo que en esta mañana vaya a terminar este tema, porque es un poco grande. Yo creo que voy a ocupar 2 partes, para si los que apuntan quieren ponerle parte 1. Yo le puse buscando a Dios, parte 1. Isaías 59 verso 1 dice: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto quiere decir que para Dios, Él sigue siendo todopoderoso para ayudarnos y para salvarnos. Pero hay algo que le divide al hombre de Dios, que es su pecado. ¿Sí? Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que Jesús nos ofrece?
Nos ofrece descanso para nuestras almas que han sido cargadas por el pecado, que es lo que los separa irremisiblemente de Dios. Pero también hay algo que puede mantener cargado y cansado a uno que está en Cristo, que dice que está en Cristo. ¿Y qué es? Bueno, es la legalidad. Es la legalidad. Cuando nos volvemos cristianos de normas y reglas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y entonces nos hallamos que no la podemos cumplir. Nos hallamos que llega un momento en que ya no la podemos soportar y no la podemos cumplir. Y entonces nos sentimos frustrados porque decimos, no puedo. Y esto se llama esta escritura: venid a mí todos los que están cansados y cargados. Gloria sea al Señor. Esto le trae tanto al creyente como al no creyente ansiedad, depresión, temor, duda. Gloria sea a Dios. Ahora entiendo, y si no mal recuerdo, el servicio pasado que hablamos sobre la libertad, hablábamos de Pablo, cuando él, o en alguna prédica hablábamos cuando Pablo pudo entender que lo que él no pudo hacer en la ley y no lo pudo cumplir por más que se esforzó para hacerlo, Jesucristo lo cumplió. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que con una persona que no conoce a Dios, lo cansa y lo carga su pecado. Pero con una persona que conoce a Dios, lo que lo cansa y lo carga es el legalismo, las normas y las reglas. Así como Pablo se dio cuenta que no podía cumplir las reglas, pero se dio cuenta que alguien las había podido cumplir y beneficiarlo a él, que se llama Jesús. Por eso Jesús nos enseña y nos dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados. Significa: déjame tus cargas aquí. ¿Qué significa descansar? Gloria sea al Señor. Obviamente, si nosotros tenemos una tribulación por causa del pecado, no podemos dejarle, ahí está. No, tenemos que reconocerlo. Tenemos que arrepentirnos y dejarlo en las manos del Señor, y Él tiene una solución. ¿Sí o no? Quiero darles de una manera más práctica esto, y no sé si esto vaya aclarando. Supongamos, yo en mi casa, en mi hogar, yo descanso en todas las labores de la casa en mi esposa. Yo no me preocupo. Y quizá a veces a ella esto le incomode y le moleste, pero yo no estoy preocupado si cuando llego va a haber o no va a haber esto o aquello. Yo descanso en ella. O sea, pongo toda esa carga en ella. Ella descansa en que ella se levanta y no se está preocupando si hay que salir, si el carro se descompuso, si subió, se bajó, si hubo venta o no hubo venta. Ella está confiada en que yo voy a llegar con lo necesario. Entonces ella está descansando en otra parte conmigo. Ella no está haciendo nada, simplemente está dejando la carga ahí. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros tenemos una carga delante de Dios, o sea, tenemos una carga, se la dejamos delante de Dios y no tratemos de resolverla nosotros, dejémosla ahí y confiemos en el Señor. Así como tu esposa estás confiando que tu esposo sale a trabajar y va a traer lo necesario, y tu esposo estás confiando que todo lo del hogar lo está haciendo, estás descansando, que es lo que estás diciendo, estás confiando. El problema que la situación es que nosotros tenemos problemas, decimos que se los ponemos a Dios, pero luego se los quitamos para resolverlos a nuestra propia manera, a nuestros propios sentimientos. Pero yo les dije que es tan importante la homilética y la hermenéutica, porque hay que ver el contexto y el contexto de las cosas, el por qué se dicen las cosas. Entonces, para poder entender esta escritura que estamos viendo hoy, tenemos que irnos un poquito al contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto de esta parte es que en el momento que el Señor estaba hablando esta escritura, en el momento que el Señor dijo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, el Señor se estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Amén. Este pueblo estaba atribulado y agobiado porque estaba lleno de leyes. Los sacerdotes habían agarrado la palabra de Dios y lo habían hecho la habían militarizado.
desafortunadamente, ¿por qué militarizado? Es que militarizado es que lo haces o lo haces. Entonces militarizaron la palabra y en sí la ley no se podía cumplir, pero los sacerdotes de aquel tiempo la hicieron extremadamente dura. Gloria sea al Señor. El Señor sabía que el pueblo de Israel no podía cumplir la ley y que los sacerdotes todavía les metían más presión. Entonces Él, sabiendo esto, les habla. ¿Por qué? Porque esta ley estaba haciendo en el pueblo de Dios frustración y descontento. Y mire, ¿sabe por qué? Porque los sacerdotes habían desvirtuado la verdadera palabra de Dios y la habían metido al legalismo. Y eso sucede hoy también. Por eso dice el Señor, aprender lo que es misericordia. Quiero que vaya a Mateo 23 en el verso 2. Mateo 23, verso 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Fíjese que el Señor Jesús dice que en la enseñanza de Moisés se sientan los maestros de la ley. O sea, no solamente significaba que ellos enseñaban la palabra y que eran los únicos autorizados para expresar la ley, sino que también daban a entender que todo aquello que se sometía a Moisés tenía que someterse a ellos también, como dadores de esa ley. Esto hasta el día de hoy sigue sucediendo. Muchas iglesias, los pastores presentan la palabra y por esa palabra exigen que la iglesia se someta a ellos. Y no es así. Nosotros todos tenemos que estar sometidos a Dios. Pero hay muchas iglesias que se enseñorean de la palabra y hacen que por la palabra el pueblo mercadean la fe del pueblo para que el pueblo se someta a la voluntad de un líder, un pastor. Y era lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Obviamente el hombre no tiene la capacidad para resolver problemas de nadie. Gloria sea al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia, como en los momentos desde el Señor Jesús, qué es lo que hacía ellos para poder mantener supuestamente una santidad? Ellos metían cargas pesadas. Y esto usted lo puede ver en Mateo 23 en el verso 4. Mateo 23, verso 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Quiénes son los que ataban estas cargas? Los maestros de la ley. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Gloria sea al Señor. O sea, son gente que dice que conoce la palabra de Dios, imponen leyes sobre los demás, pero ellos no las hacen. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa? Los fariseos habían escondido el verdadero significado de la palabra de Dios y habían mostrado a Dios como un Dios tirano, como un Dios exterminador, y habían quitado la verdadera bendición de Dios, que era la preparación para la venida del Señor Jesucristo. Y yo encontré que los judíos en la ley de Moisés codificaron todo lo que es lo de Moisés. Dice que encontré alguna nota por ahí que dice que la ley mosaica tiene 365 prohibiciones y 250 mandamientos. O sea, todo lo hicieron bajo normas y bajo reglas. Pero nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo ¿qué?
bajo la gracia. Y aquí es donde tenemos que entender algo. Gloria sea al Señor. Ok. Entonces, aunque la ley es buena, porque si fue dada por Dios tiene que ser buena, resultaba que no le daba la libertad al hombre. ¿Por qué no le daba la libertad al hombre? Porque esa ley dependía del hombre. Si el hombre cumplía, recibía. Si el hombre no cumplía, no recibía. Entonces era prácticamente muy difícil poder cumplir. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que al hombre lo dejaba bajo culpa, bajo frustración y bajo pecado. Y en lugar de traer libertad, traía opresión. Fue por eso que cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de Jesucristo, palpó y vio la misericordia y que él lo podía hacer, entonces él descansó en él y se dio cuenta. Yo recuerdo que le dije que era muy difícil que un judío de aquellos tiempos que estaba enraizado en la ley de Moisés, de pronto cambiara a Jesús. Era un suicidio. Pero él entendió esto. Él entendió que la ley él no la podía cumplir, pero en Cristo la podía cumplir. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Él no estaba traicionando su fe, sino estaba tomando la puerta que el Señor le estaba brindando para poder cumplir esa ley. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios sin Cristo. En nuestras fuerzas no podemos, pero en las de Él sí podemos. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, ya entendemos el contexto. ¿Por qué dice el Señor, venid a mí? Ahora, para los ojos y los oídos de aquel tiempo era una herejía. ¿Cómo Jesús dice, venid a mí, si Moisés nos enseñó que vayamos a Dios? Era muy contradictorio. O sea, humanamente hablando, había razón no nomás de crucificar a Jesucristo, sino de crucificar a todos sus seguidores. ¿No lo cree usted así? O sea, hablando humanamente. Porque no les había sido abierta la mente. No les había sido abierto el entendimiento para entender lo que era Jesús. Ahora nosotros, gracias a Dios, lo entendemos. Aunque no lo entendamos totalmente, pero lo entendemos. Gloria sea al Señor. Entonces, el Señor nos hace una invitación en esta escritura con la que iniciamos, para que nosotros podamos experimentar un alivio y un gozo. Aleluya. Y nosotros dijimos que hay dos clases de personas que pueden sentir tribulación y no experimentar descanso. Aquel que no conoce a Dios, pero aquel que conoce a Dios y ha caído en el legalismo y no en la gracia del Señor. Entonces, esta invitación que el Señor hace en esta palabra nos lleva a una comunión y a un compromiso más profundo con el Señor, para tomar de su yugo y aprender de Él. Entonces vamos a entender qué es esta escritura. Les di el contexto para que pudieran entender el panorama en el que se encontraban, porque lo dijo el Señor. Amén. Vamos entonces a ver qué dice: vengan a mí, o venid a mí, todos los que están cargados, cansados y cargados, o trabajados y cargados. La palabra vengan viene de la raíz deuté, que significa venir, volver. Pero me llamó la atención algo. Mire que yo de gramática, yo fui de lo más malo en gramática en la escuela. La materia de español siempre la reprobé. Yo lo único que fui bueno fue para las cuentas. Y fui bueno para la historia. A lo mejor por eso me encanta la Biblia. Pero yo en gramática y en inglés fui de lo peor. Siempre estuve reprobando ahí. Pero ahora que estoy en la palabra de Dios, he tenido que aprender algunos puntitos de gramática. Porque en la palabra de Dios es tan importante la gramática, hermano. Yo mire, ya cuando pensé que era importante, pero sí es importante. Déjenme decirle por qué. Lo que yo he entendido es que la gramática nos sirve para tener una apreciación correcta de lo que verdaderamente se quiere decir.
Porque en nuestro tono de voz, la forma en que lo decimos, estamos expresando si es una pregunta, si es una respuesta, si es una admiración, etcétera, etcétera. Yo no soy gramático. Pero lo que te quiero decir cuando dice vengan, viene de la palabra deuté. ¿Y sabe qué? Me enteré que dice que es una palabra imperativa. Imperativa. Y tuve que investigar qué era imperativo. Y significa, es una orden, es una acción. Así. Entonces, cuando el Señor dice vengan, hay un traductor que dice que lo que el Señor quiso decir, ven aquí. O sea, a su pueblo no le dice, mira, si quieres, yo soy tu Dios, yo soy tu ayudador. No. Al que le cree le dice, ven aquí. Y esto me sorprendió. Entonces la palabra vengan significa ven aquí, vuélvete a mí, hazte volver a mí. ¿Quién es el que lo tiene que hacer? Nosotros. Tomar esa decisión. Por eso decíamos que nosotros decidimos hacia dónde vamos. Gloria sea al Señor. Pero también es una súplica. Es un clamor de Dios hacia su pueblo. Ven aquí. Es una voz imperativa, de una orden, ven, pero es una súplica a la vez. Y aquí me di cuenta que qué importante es la gramática y la forma en que entonamos las cosas. Es una súplica. Es un deseo del Señor de que nosotros vengamos a su descanso. Porque Él sabe que el pueblo está oprimido, está cansado de ver tantas cosas a su alrededor, de sentir tantas frustraciones y tantas deslealtades y tantas traiciones. Gloria sea al Señor. Pero Él nos hace una llamada, ven, como para decirnos, no dependas de lo que ves y de lo que sientes, ven, depende de mí. Y eso es lo que muchos tenemos que hacer, todos tenemos que hacer. No darle imaginación a lo que nos dijeron y lo que está pasando, sino venir al Señor. Gloria a Dios. Esta palabra de venir a mí se aplica mucho para las personas que no conocen de Cristo. Y es una manera como de decirle, cree en mí. Pero para los que ya son creyentes, también es aplicable. Es una manera de decirnos, ven, quiero que seas un discípulo. Ven, quiero que tornes tu vida hacia mí. Que confíes en mí. Deja de voltear a ver el mundo. Veme a mí. Soy el autor y consumador de la fe. Soy su Señor. Soy tu Señor y tu Salvador. Es lo que está diciendo esta palabra. Pero dice, venid a mí. Significa, yo tengo que ir hacia Él. ¿Sí? Yo tengo que ir hacia. Y la palabra hacia, claro que aquí en la Biblia no lo dice. Lo estoy interpretando así porque dice, venid a mí. Entonces, cuando yo voy hacia Él, hay un lapso de distancia. Voy hacia Él. Pero ¿por qué le muestro esto? Porque encontré que la palabra hacia viene de la palabra pros, que significa cercana proximidad y comunión íntima. Eso es lo que significa. Entonces cuando el Señor dice, ven a mí, está diciendo, hey, ven aquí. Pero ven para que tengas una comunión profunda conmigo. Y esa es la que te va a sacar de todas tus cargas y de tus opresiones. ¿Se ha dado cuenta que sí es bien importante la homilética y la hermenéutica? Entonces dice aquí, venida, la palabra hacia. Dijimos que lo que a nosotros nos impide llegar al Señor es nuestro pecado. Sí. Pero cuando ya hemos sido redimidos de nuestro pecado
y ahora ya estamos en el Señor, pero seguimos teniendo cargas y frustraciones y dolores y angustias. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se supone que el que está en Cristo todo es felicidad? ¿Qué pasó? Él está diciendo, porque estás volteando a ver hacia el mundo. Ven a mí, ten una comunión conmigo, métete en mi mundo y vas a encontrar descanso. Entonces el asunto y el problema, hermano, cuando nosotros lo vivimos, nosotros queremos que todos nos escuchen, que todos nos comprendan, que todos nos justifiquen, que todos nos ayuden, que todos hagan un mundo maravilloso para que nosotros podamos vivir bien. Y no es posible. Pero en Dios sí es posible. Si vamos al indicado que se llama Dios, Él sí puede. Aleluya. Entonces, venida hacia significa a una cercana proximidad y a una comunión íntima. Ahora, fíjese lo que dice. Venid a mí. Está diciendo expresamente a quién. No está diciendo ven al pastor, ven al líder, ven al hermano, ven al esposo, no, ven a mí. No está diciendo ve con el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra. No, ven a mí. Gloria sea al Señor. Estás cansado de decir tu problema a medio mundo y consejeros del mundo. Entonces, ¿sabes qué te dice el Señor? Y me dice hoy, hey, ven a mí. Quiero que entiendas que tus frustraciones yo los voy a llevar. Él es la persona indicada. Amén. ¿Por qué les dice él ven a mí? Porque ellos estaban llenos de normas de los fariseos. Hagan esto, hagan aquello. Y ellos encontraban que no podían cumplir, no podían tener respuesta. Pero él dijo, vengan a mí, yo soy la respuesta. Ok. ¿Cuál es el punto al que el Señor está llegando aquí? Vamos a ver que aquí está hablando de uno de los más grandes conceptos del cristianismo y que es importante que lo entendamos y que muchas veces no se habla de él. Se habla de la palabra de Dios, pero no se habla de este concepto tan fuertemente. Cuando el Señor dijo, digan a mí, está hablando del concepto, uno de los conceptos principales, y significa que el cristianismo no es el aprendizaje necesariamente de normas y reglas y mandamientos. Son necesarias, pero el cristianismo es una relación personal con Cristo. Nosotros podemos estar llenos de normas, de reglas, de enseñanzas, de métodos, de propósitos, pero eso no nos ayuda. Nos enseña ciertas cosas, pero el cristianismo en realidad, su concepto fundamental es que el creyente tenga una relación con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos quedamos solamente en escuchar palabra y no tener una relación profunda con Dios, no buscar una intimidad con Dios, no tener una dirección de Dios, no tener un diálogo con el Señor, no vamos a poder crecer, no vamos a poder permanecer. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? El cristianismo no es una llamada a un programa, a un sistema, a un discipulador, a ningún humano, sino a Cristo. Y yo recordaba la palabra que me dio el Señor el lunes pasado, que yo les compartía aquí, donde el Señor me dijo que todos los problemas que había en el mundo, depresión, angustias, violencia, estrés, todo lo que tú quieras, nosotros podíamos tener muchas causas y variadas causas por lo que está pasando.
porque son unos traidores, porque son unos hipócritas, porque son esto, porque me hicieron, porque hice. Pero Él me dijo, la verdadera razón de todo es porque no hay una comunión íntima conmigo, una verdadera comunión conmigo. ¿Y qué razón hay de esto? ¿Sabe? Ahora cuando yo estudié esto, entendí un poco más. Cuando el Señor me dijo que el cristiano está lleno de problemas y de frustraciones y que la verdadera realidad es que no hay una perfecta comunión, entonces ahora que estoy viendo esto, entiendo que lo que me está diciendo, porque no están viviendo un verdadero cristianismo, están viviendo un método, están viviendo un sistema, pero no están viviendo una relación profunda conmigo. No cabe duda que yo de pronto yo a veces le dije al Señor, ¿cómo hablas tú, Señor? Y en mi vida personal Dios ha hablado muchas veces. Y Dios habla a diario en su palabra a mi vida. Dios habla a través de muchos de ustedes y de mucha gente. Pero yo sé cuando Dios me está dando una palabra a mí, específicamente a mí. Y una cosa de las que yo he visto es que cuando Dios me da una palabra, me la empieza a confirmar con la Escritura. Yo pude ver cuando el Señor me habló el lunes, cómo me lo confirmó cuando estuve en el centro de restauración, cómo me lo confirmó cuando estuve con ustedes aquí, y cómo me la sigue confirmando y me la sigue ampliando. Y entonces me doy cuenta que es una palabra de Dios, no es un pensamiento humano, no es un sentimiento humano. Ahora entiendo, aleluya, que cuando el Señor dice que no tenemos una perfecta comunión con Él, es porque no estamos viviendo un cristianismo correcto. Nos hemos llenado de normas y de leyes sin Dios. Aleluya. O sea, hemos adoptado un sistema, un gobierno, pero sin el dador de ese gobierno. Y Él quiere que nosotros tengamos una relación con Dios. Por eso dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Gloria sea al Señor. Mi garganta anda un poquito. Gloria sea al Señor, pero Dios usa a las personas y aún las enseñanzas y todo como lo que los estoy imitando mañana. Pero lo verdadero es que todo esto nos tiene que ayudar para ir al Señor. Porque si todo esto nos ayuda solamente para cargarnos de normas que no podemos cumplir, pues es como si estuviéramos en la ley. No, todo lo que aprendemos de hacer y no hacer es para llevarnos a los pies de Jesucristo y entender que sin Él nada podemos hacer. Por eso yo le decía que poco se habla de esto, porque en las iglesias se enseña mucho de las leyes de Dios, pero no se enseña cómo llegar a Dios. Se habla de los milagros de Dios, se habla de los portentos de Dios, pero no se habla de llegar a una relación con Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Aquí tenemos dos palabras. Santo es el Señor. De cansados y cargados. Esta es una palabra de causa y efecto. Cansados y cargados. La palabra cansado. La palabra cargado viene de la palabra portizo, que significa colocar una carga sobre. Esto es como ponerle una carga a una bestia, a un animal, a un caballo. Y es cuando habla de que en las iglesias se ponen cargas y no la gracia, sino carga. Nos volvemos legalistas, llamamos así, estrictos, juzgamos. Acuérdense de aquella escritura que hablábamos, no juzgues para que no seas juzgado. Gloria sea al Señor.
Mire lo que dice Lucas 11:46. Yo estaba muy preocupado por lo que está pasando en las iglesias, hermano. He hablado con hermanos y he visto cómo, les decía en un principio, muchos hermanos en Cristo están sufriendo. Y volteas a ver por donde quiera, y muchos hermanos y líderes sufriendo. A muchos aún diciendo que están viviendo una hipocresía porque tienen que mostrar un rostro en la iglesia que están lejos de vivir. Pero me he dado cuenta que esto está sucediendo en muchas iglesias. No digo que en todas porque no las conozco, pero en muchas iglesias está sucediendo esto. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás está haciendo un trabajo. Satanás está haciendo muchas cosas porque sabe que el tiempo está cerca. Yo estaba viendo que en estos días pasados hubo un temblor en Japón. ¿Saben esto, verdad? Hubo un temblor en Japón y acaba de haber un temblor, creo que ayer en Perú. De hecho, las costas de México ahorita están así como en una prevención de un posible tsunami, aunque dicen que no lo hay, eso solamente Dios lo sabe. Pero me llamó la atención esta serie de acontecimientos y me llamó mucho la atención que vi una información en internet que dice que en el momento que tembló en Perú, en Japón, no recuerdo exactamente, inmediatamente empezó a tener actividad el volcán de Colima. Empezó a aventar lava el volcán de Colima. Estamos viendo eventos que eran inusuales, hermano. Tenemos un asunto en Siria donde por erradicar el terrorismo está entrando Rusia, está entrando varios países atacando Siria para acabar con el terrorismo. Y me hace recordar la escritura donde dice que Og y Magog, que se cree, no lo puedo confirmar, pero he oído decir por gente que ha estudiado que es Rusia y China, que vengan contra Israel es un gran acontecimiento. Y parece ser que ya está esto. Rusia ya está involucrado en esto, pero hay una señal y está en una de las profecías que dice que habrá un gran terremoto en Israel. Hermano, quiero decirte que verdaderamente el Señor está cerca. Y tú puedes decir, ay hermano, desde que he oído esto, sí, pero por la misericordia de Dios. Pero esto está a punto de culminar. Ok, entonces la palabra cargada significa más que nada por el pecado para el que no es creyente, pero para el creyente carga legal. Gloria sea al Señor. Y ya dijimos entonces que en Lucas 11, versos, ¿sí leímos Lucas 11:46? Ok, Lucas 11:46. Hay de ustedes intérpretes de la ley, porque colocan cargas difíciles de llevar sobre los hombros, mientras ustedes mismos ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Hay una traducción que dice, hay de ustedes juristas. ¿Y no le hace usted pensar en esto? ¿Cuántos jueces tenemos en nuestro país? ¿Cuántos magistrados de la ley tenemos? Que al más pobre le aplican la ley y al más corrupto y al más sanguinario lo exoneran de ella, y que ellos mismos transgreden la ley. Era lo mismo que estaba pasando con aquellos fariseos que se escudaban en la ley de Moisés para enseñarse del pueblo, y es lo mismo que está pasando hoy en día en muchos lugares donde muchos ministros se están enseñoreando de la palabra de Dios para ejercer dominio sobre las congregaciones. Por eso dice él, vengan a mí. ¡Qué sabio es el Señor! El Señor sabe que el hombre, cuando toma la palabra de Dios, puede apropiársela.
Entonces él le dijo a aquel pueblo que verdaderamente le seguía con su corazón, dijo, vengan a mí, no vayan a los fariseos. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? Ven a mí. Sí, yo he establecido una iglesia. Sí, yo he puesto pastores, maestros, evangelistas, profetas. Sí, yo lo he puesto. Pero ven a mí. ¿Por qué dice ven a mí? Porque ¿sabe qué te está diciendo y me está diciendo? Porque ellos se pueden enseñorear de ti. Ven a mí. Si te das cuenta, es una responsabilidad que dice, no quieres equivocarte, no quieres perderte. Ellos solamente están para darte una instrucción. Ellos solamente están para confirmarte lo que yo hablo en tu vida de alguna manera. Pero si tú no quieres tener un desaliento, tú no quieres tener un quebranto, ven a mí. Gloria a Dios. Hoy en día, hermano, mucha gente tiene a sus pastores en el cielo. Oh, mi pastor, el apóstol de Dios, el siervo de Dios. ¿Y Jesús dónde queda? Ven a mí, dice. Y miren la palabra imperiosa. Si nosotros la aplicamos de una manera más legal, o sea, más aplicable a nuestro contexto actual, cuando Él dice, ven a mí, está diciendo, hey, no te pierdas en cosas que no. Ven y pregúntame a mí. Aleluya. Ahora, esto no está diciendo, ya no te congregues, ya no vayas, no confieses en nadie. No. El Señor dice que instituyó gente para edificación de la iglesia. Pero esa iglesia, esa gente no tiene la capacidad de respuesta como la tiene Dios. ¿Cuántas veces yo he necesitado, hermano, y he buscado un consejo y no encuentro más que puras tonterías a veces, respuestas sin sentido? ¿Cuántas veces tú como oveja puedes venir conmigo, pastor, me pasa esto y no sé ni qué decirte? Si no lo sabe, dice, ven a mí. Él quiere una relación profunda con Dios. El problema es que nosotros no entendemos esto y buscamos ayuda en todas partes, menos en Dios. Aleluya. La palabra cansado viene de la palabra copiado, que significa trabajar hasta agotarse. Un trabajo que te dejó cansado, exhausto. Un trabajo que pareciera que no tiene fruto o que no tiene fruto. Cuando cristiano se cansa, hermano, dice, ya hice, ya aporté, ya cooperé, ya colaboré, no pasa nada, me siento vacío, me siento sin fruto, me siento sin nada. No agradece, no entiende, no nada. ¿Cierto o no? ¿Qué tenemos que hacer cuando llegamos a ese punto? Venir al Señor. Porque si no terminamos frustrados y al último terminamos apostatando de la palabra de Dios. El hombre se pierde cuando el hombre deja de voltear a Dios y de buscar a Dios y buscar al hombre. Aleluya. El hombre puede entrar en una miseria por causa del legalismo y le puede traer frustración. Dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Gloria sea al Señor. Note usted la palabra yo. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Y yo. ¿Quién es yo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién es yo? ¿Se da cuenta que la respuesta no está en el pastor? ¿La respuesta no está en el líder? ¿La respuesta no está en el que está a su lado? ¿Ni de quien duerme con usted? ¿Y conmigo? Y yo, dice, les daré descanso. ¿Sabes qué está diciendo? Tu problema no va a tener solución hasta que no vengas a mí, porque soy el único que puede resolverlo. Nuestro pecado no podía tener perdón
Aun cuando nos pelamos las rodillas entrando a un templo. Y muchos se cargaron las pencas de nopal y se fueron a pie no sé hasta dónde. Y prometieron no sé cuántas cosas, pero no encontramos salvación. Cuando la encontramos, cuando venimos a Él y le dijimos: he pecado, me arrepiento de mi pecado, te recibo en mi corazón, Él nos dio la salvación. El método no ha cambiado. El Señor dice: ahora en Cristo Jesús has volteado a ver a tus hermanos y los consideras hipócritas, falsos, mentirosos. Son una cara aquí y otra cara allá. Pero dice: hey, ven a mí. Así como te libré de un pecado de ir a un infierno, te puedo librar de esa frustración y darte amor para ellos. Gloria a Dios. Dice: yo los haré descansar. La palabra descansar viene de la palabra anepau, que significa refrescar, descansar, dejar de trabajar. Descansarse es refrescar. Yo ayer estuve enferma, me inyectaron y empecé a sudar y todavía sigo sudando. Pero ¿sabe qué? Me metí a bañar y sentí un alivio cuando esa agua comenzó a caer sobre de mí. Me dio descanso, pude dormir por varias horas bien. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos metemos al Señor a pesar de que tengamos tantas situaciones? Y nos metemos al Señor, no a nuestros pensamientos. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí? No, nos metemos en el Señor. Y es como meterse a ese baño de agua fresca y descansar. ¿Cuántas veces has llegado cansadísimo y llegas a tu casa, te metes y pones tus pies en una tina o algo y sientes un descanso? Ese es venir al Señor, descansar en Él. Gloria sea al Señor. Por eso el salmista dice: alma mía, busca al Señor, confía en Él, Él es la roca de mi salvación. Aleluya. Santo es el Señor. Yo creo que aquí lo vamos a dejar hoy. Vamos a continuar donde dice: tomad mi yugo sobre de ti y aprended de mí. Ahí vamos a continuar la próxima, por favor. Gloria a Dios. Dios está tratando con su pueblo. Dios está tratando con los que están afuera. Y Dios está tratando con los que están adentro. Dios quiere que retomemos el punto de partida. Que volteemos. Dice: si mi pueblo se humillare y se arrepintiere de su pecado y volteare hacia mí su rostro. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor y nuestro proveedor y nuestro sanador. Él es el que cumple. Él no se arrepiente de lo que Él ha dicho. Aleluya. Dios está hablando a nosotros como iglesia. No voltees a ver hacia tu alrededor. Dice el Señor: ven a mí. Ven a mí. Deja de voltear. Ven a mí. Él es la solución. Él es la respuesta a nuestras preguntas. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Dios, vamos a ponernos de pie. Dios, vamos a ponernos de pie.